bien. En este momento vamos a ver esta parte número 8. Estamos en propiedades de las derivadas y vamos a hacer un ejercicio donde se nos combine un producto con la regla de la cadena. Vamos a hacerlo a la manera de demostración. Vamos a demostrar que la derivada de esta expresión que está aquí a la izquierda va a ser igual a esto que hay acá. Muy bien, vamos a empezar. Recordemos que nosotros habíamos visto que la regla del producto de la y' igual a A' B más AB'. Entonces, ¿qué hago? Digo que esta expresión que hay aquí le llamo A y a esta expresión que hay aquí le llamo B. Entonces me va a quedar que A es igual a 3x menos 2 elevado a la 4. Y saco que A' es, aquí tengo que aplicar la regla de la cadena, 4, 3x menos 2 elevado a la 3, por la derivada de 3x menos 2. ¿Y cuál es la derivada de 3x menos 2? La derivada de 3x menos 2 es 3, porque la derivada de este 2 es 0. Muy bien, y me queda que A' es igual, y aquí multiplico 4 por 3, 12, por 3x menos 2 elevado a la 3. Aquí ya tengo A y A', componentes de esta fórmula. Ahora digo que B es igual a 2x menos 7 y eso elevado a la 5. Entonces me queda que B' es que 5 va a bajar 5 por 2x menos 7 elevado a la 4 por la derivada de 2x menos 7. ¿Y cuál es la derivada de 2x menos 7? Pues es 2. Porque la derivada de 7 es 0. Y me va a quedar que B' es 2 por 5 es 10 por 2x menos 7 a la 4. Ahí yo tengo los 4 componentes para aplicar la fórmula. Mira, aquí está A, por acá está A', acá está B y acá está B'. Entonces ahora voy a ensamblar la fórmula. Digo que Y' es igual a A', pero A' es 12 por 3x menos 2 elevado a la 3. A' por B. ¿Quién es B? B es 2x menos 7 elevado a la 5. Más A. ¿Quién es A? 3x menos 2 menos 2 elevado a la 4. ¿Y quién es B'? B' es 10 por 2x menos 7 elevado a la 4. Muy bien. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Ya tengo los 4 componentes, A', B', ya los ensamblé en la fórmula. Vamos a borrar esta parte de acá arriba para que nos quede el espacio para poder continuar el ejercicio. Muy bien. Observemos aquí. ¿Qué puedo hacer? Digo que Y' es 12 por 3x menos 2, esto lo dejo intacto, 2x menos 7 elevado a la 5. Este 10 que está por aquí lo voy a poner aquí al frente, porque los coeficientes se colocan por lo regular al frente del ejercicio. 10 por 3x, esto es 3, 3x menos 2 elevado a la 4, por 2x menos 7 elevado a la 4. Muy bien, ese 10 sencillamente lo puse aquí al frente. Ahora lo que voy a hacer, para llegar a la demostración, miren que no está ni parecida todavía, lo que voy a hacer es sacar factor común. Muy bien, miremos que aquí hay un 12 y aquí hay un 10. ¿Cuál es el factor común entre 12 y 10? Es 2. O sea, el MCD. Y ahora, miremos el factor común entre 3x menos 2 a la 3 y 3x menos 2 a la 4. Recuerde que el factor común es lo que se repite y que tiene menor exponente. Aquí lo de menor exponente es 3x menos 2 elevado a la 3. Y ahora miremos aquí, ¿qué se repite acá? Este se repite con este. Entonces me queda 2x menos 7 elevado a la 5 y elevado a la 4, lo tomo elevado a la 4. Muy bien. Ahora, ahí lo que hice fue sacar el factor común.
Ahora, ¿factor de qué? Factor de, coloco un corchete. Y me hago la pregunta. Todo esto multiplicado por qué cosa me va a dar esto que está aquí. Y todo esto multiplicado por qué cosa me va a dar esto que está acá. Entonces, 2 por 6, mira que aquí ya tengo el 6. 3x menos 2 a la 3 y 3x menos 2 a la 3 ya está completo, no tengo por qué poner nada allí. El que está incompleto es este factor. 2x menos 7 está elevado a la 4 y aquí hay un 5, quiere decir que este debe estar elevado a la 1. Más. Aquí ya hice esta parte, esto por esto me da esto que está aquí. Ahora voy, todo esto con esto, que me dé esto que está aquí. Me hace falta el 5. Porque 5 por 2 es 10. 3x menos 2 a la 3 y aquí está a la 4, quiere decir que hace falta 1. 3x menos 2 elevado a la 1. 2x menos 7 a la 4, aquí está 2x menos 7 a la 4, no tengo por qué poner otro. Comprobemos a ver. 6 por 2 es 12. 3x menos 2 a la 3, ya lo tengo. 2x menos 7 a la 4, x menos 7 a la 1, 2x menos 7 a la 5. 2 por 5 es 10. 3x menos 2 a la 3. Y 3x menos 2 a la 1 da 3x menos 2 a la 4, ya lo tengo. Y 2x menos 7 a la 4 ya lo tengo. Lo tengo que volver a poner. Ahora lo que voy a hacer es operar aquí en el interior y destruir esa suma para convertirla en un factor. Entonces me va a quedar que y' de 2 por 3x menos 2 elevado a la 3 por 2x menos 7 elevado a la 4. Y aquí lo que voy a hacer es propiedad distributiva. 6 por 2 es 12x. 6 por 7 es 42. Como esto está elevado a la 1, pues esto elevado a la 1 da esto mismo. Por eso puedo aplicar esa ley distributiva aquí. Más 5 por 3, 15x. Y 5 por 2 es 10. Muy bien. Ahora me queda que y' de 2 por 3x menos 2 elevado a la 3 por 2x menos 7 elevado a la 4. Y aquí en el interior, ¿qué me va a quedar? Aquí en el interior me va a quedar 12 más 15. Y 12 más 15 es 27x. Y aquí estoy operando términos semejantes. Y aquí menos 42 menos 10 es menos 52. Muy bien, vamos a mirar. Comparemos, miremos esta expresión. Y vamos a compararla con esta expresión que está allá. Miren que es exactamente lo mismo. 2, 3x menos 2 a la 3, 2x menos 7 a la 4 y 27x menos 52. Ya logramos demostrar eso. Miren que este fue un ejercicio donde se mezclaba un producto, porque aquí hay un producto, aquí hay una función de x, aquí hay una función de x, y hay que aplicar regla de cadena. Era un producto con regla de cadena y ya logramos hacer esto como una demostración. En un video posterior vamos a hacer una demostración similar, pero con cadena y cociente.